En este segmento hablaremos sobre la histopatología, manifestaciones clínicas y diagnóstico de la colangitis biliar primaria. La histopatología. Se ha propuesto sistemas de estadificación histológica de la colangitis biliar primaria. Uno de los sistemas más utilizados es el de Schauber, en donde se divide entre 3 a 4 etapas distintas, tomando en cuenta el grado de fibrosis, la inflamación y el daño del conducto biliar. Sin embargo, tenemos que estas a menudo se superponen y podemos encontrar varias etapas en las muestras de biopsias de un mismo paciente. En la etapa número 1, tenemos que se caracteriza por las áreas localizadas de infiltración de los conductos biliares intrahepáticos. En la etapa número 2 vamos a ver proliferación de los conductos biliares e infiltración prominente de las áreas portales. En la etapa número 3 se presenta una fibrosis o cicatrización y hay ausencia de los conductos biliares que forman parte de la tríada portal. Por último, en la etapa número 4 se presenta la cirrosis biliar como tal. Las manifestaciones clínicas. Muchos pacientes son asintomáticos y su diagnóstico se da en exámenes de rutina. Entre las manifestaciones clínicas más comunes encontramos la fatiga, el prurito, la hiperpigmentación, la hepatomegalia, esplenomegalia, santelasma, ictericia y dolor en hipocondrio derecho. La fatiga y el prurito son los más comunes. Estos afectan la calidad de vida del paciente. El prurito puede mejorar en climas cálidos, mientras que puede empeorar en la noche. Además de ello, tenemos que cuando hay presencia de un prurito intenso, interrumpe el sueño y puede haber pensamientos suicidas. La historia natural de la colangitis biliar primaria. Esta es una enfermedad de progresión lenta que muchos pacientes permanecen asintomáticos. Se inicia con un estado, con una inflamación inicial, mientras que su etapa final conlleva cirrosis biliar. Se ha postulado 3 fases principales de la enfermedad. Encontramos la fase silente, en donde solo se detectan los anticuerpos antimitocondriales, una fase asintomática que puede llegar a durar hasta 20 años. Tenemos que esta se caracteriza por la elevación de la fosfatasa alcalina. Y tenemos una fase sintomática donde los protagonistas principales son la presencia de prurito y astenia, mientras que la ictericia va aumentando mientras va avanzando la enfermedad. Hay algunos autores que indican una fase preterminal que se caracteriza por la presencia de síntomas secundarios a hipertensión portal, como sería la ascitis y la encefalopatía hepática. Además de ello, que puede haber hemorragias por varices esofágicas. El diagnóstico. Hoy en día la colangitis biliar primaria puede ser diagnosticada de manera temprana debido a la sospecha clínica y a las diferentes pruebas que se presentan cada día para la evaluación de estos pacientes. Entre ellas encontramos la bioquímica hepática, en donde es muy común la elevación de la fosfatasa alcalina sérica y de la gamma-glutamil transpeptidasa. La bilirrubina tenemos que se mantiene normal en las primeras etapas de la enfermedad, pero va aumentando a medida que progresa la colangitis biliar primaria. Hay un descenso de la albúmina sérica en las etapas terminales y la bilirrubina y la albúmina sérica representan marcadores importantes que nos hablan de la función hepática.
Por último, con frecuencia puede haber hipercolesterolemia. Las pruebas serológicas son muy importantes para el diagnóstico de esta enfermedad. Tenemos que en el caso de las inmunoglobulinas vamos a ver una elevación policlonal de la inmunoglobulina M y puede haber cambios en las concentraciones de inmunoglobulina G, aunque estos cambios deben evaluarse con un diagnóstico diferencial debido a que la inmunoglobulina G puede aumentar también por la presencia de hepatitis autoinmune. Con respecto a los anticuerpos, tenemos entonces que se detectan autoanticuerpos específicos para antígenos mitocondriales, nucleares y centrómeros. Los antígenos mitocondriales se presentan en el 95% de los pacientes, mientras que los nucleares en un 30%. Las pruebas serológicas para la colangitis biliar primaria tienen una sensibilidad y especificidad de un mayor a un 95%, por tanto son de gran utilidad para el diagnóstico clínico. Las pruebas de laboratorio más comunes para identificar la colangitis biliar primaria tenemos entonces la prueba ELISA, que nos habla del inmunoensayo enzimático. Es una prueba altamente específica cuando hay sospecha de colangitis biliar primaria. Es un enfoque diagnóstico eficiente y además económico y nos permite la detección de los anticuerpos antimitocondriales. Otra prueba que se ha utilizado es la inmunotransferencia y el Western blot, que nos permite identificar anticuerpos contra el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Es necesario tomar en cuenta que la colangitis biliar primaria puede estar asociada con diversas enfermedades autoinmunes extrahepáticas, hasta en un 84%, en donde encontremos el síndrome de glándula seca, la artritis reumatoide, la enfermedad tiroidea autoinmune, la acidosis tubular renal, la enfermedad mixta de tejido conectivo, la poliomielitis, la polimialgia reumática y el síndrome de Krebs, entre otras. Por último, debemos tomar en cuenta el diagnóstico diferencial. Cuando estamos en presencia de valores anormales de fosfatasa alcalina, debemos confirmar el origen hepático de esta elevación y lo podemos hacer evaluando lo que sería la gamma-glutamil transpeptidasa, la bilirrubina total o el colesterol total. Además, hay que descartar si hay antecedentes de consumo de drogas. En caso de que se encuentren en valores anormales de estos marcadores, podemos realizar un ultrasonido, en donde si encontramos el conducto biliar normal, podemos realizar pruebas serológicas que nos permitan detectar lo que serían los anticuerpos antimitocondriales. Si salen positivos, nos puede estar hablando probablemente de colangitis biliar primaria y debemos confirmar el diagnóstico a través de una biopsia para descartar una hepatitis autoinmune y de esta manera identificar definitivamente la enfermedad. También tenemos que si sale negativo ante los anticuerpos antimitocondriales, podemos realizar una resonancia magnética para evaluar qué enfermedad o qué padecimiento es el que se está presentando. Si en la resonancia magnética sale normal, podemos acudir a una biopsia para evaluar si hay presencia de colestasis o si hay infiltración en el interior del hígado. También tenemos si en la resonancia magnética sale una constricción, nos puede estar hablando de una colangitis esclerosante secundaria.